Este es el módulo que lo están viendo, que lo realizó la presidencia del Consejo de Ministros a partir de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales. Lo primero que hay que ver es qué se diferencia o cómo se diferencia un conflicto con un conflicto social, ¿no? Y el conflicto que se da en una institución, que se da en la familia, que se da con los vecinos, que se puede dar en aspectos laborales, no es un conflicto social, ¿no? ¿Y por qué no es un conflicto social? Porque la respuesta que se da para solucionarlos va a nivel individual, quizás a nivel de grupos involucrados. Cuando hablamos de conflictos sociales, el conflicto social es algo mucho más extenso que requiere una intervención más amplia de distintas instancias del Estado y que tiene que tener cooperación de los grupos sociales que están inmersos en ello, ¿no? La definición que se marca a partir de la PCM sobre qué cosa es un conflicto social. Esta definición nos menciona que es un proceso social dinámico en que dos o más partes o actores interdependientes perciben que sus intereses se contraponen. Esos intereses eh, son metas, cosmovisiones, incompatibilidades, escasez de recursos, necesidades básicas insatisfechas. Hay un sinfín de elementos que vamos a ir tocándolos, algunos estructurales y otros un poco más subjetivos de percepciones, que generan esta conflictividad, ¿no? Sin embargo, también la definición aumenta que algunos de estos actores pueden tomar acciones que constituyen una amenaza a la gobernabilidad y al orden público, ¿no? Ese es el elemento que ya supera el conflicto que puede haber entre relaciones individuales y se avanza a un conflicto ya de escala social. Asimismo, una característica importante de los conflictos sociales es que por su magnitud involucran partes, actores, grupos, poblaciones, ¿no? Y que de alguna manera estos grupos que participan en el conflicto están directamente cuestionando la institucionalidad, la normatividad o las condiciones sociales que que existen en la realidad, ¿no? De tipo estructural, se podría decir. El conflicto social se expresa tarde o temprano, con conductas activas o con conductas pasivas. Por ejemplo, nosotros que vamos a trabajar en zonas de conflicto, convocamos a una reunión y en esa convocatoria de la reunión la participación es muy baja o es ausente. Eso se está manifestando ahí que hay un conflicto social. Sin embargo, es un conflicto que no todavía se radicaliza, ¿no? Pero en otras circunstancias, los conflictos o el inicio del conflicto se puede dar ya radicalizado, ¿no? Con gente que tiene estrategias y hacen acciones que visiblemente ponen en cuestionamiento el orden público, la esfera pública, ¿no? Cuando ya hacen una protesta, cuando ya se movilizan, ¿no? Pero el conflicto, cuando existe un conflicto, tarde o temprano, se va a manifestar. El expertise, la chamba que nosotros hacemos es prever ese conflicto. Como mencionábamos en la clase anterior, cuando se había hecho ese registro de actores, ¿no? Ese mapa de actores, nosotros tenemos que estar llamando todos los días a los distintos actores sociales para saber qué cosas es lo que están haciendo y poder tener inclusive confianza con ellos y nos digan, ¿sabes qué, señor o señorita? La asamblea se va a llevar a cabo tal día y en esa asamblea, según el clima social de la gente, posiblemente se tomen estas tres medidas. Entonces, si nosotros nos ganamos la confianza de los actores sociales
en el territorio podemos prever cosas, ¿no? Entonces ya nos trasladamos a la zona, entablamos conversación con las otras partes y buscamos una estrategia para que no se llegue a una escalada. El conflicto social es un gran desafío que consiste en poner el radar, ¿no? Como les mencionaba, de estar siempre de manera temprana, siempre expresando o buscando que la gente exprese la problemática, ¿no? Para que no haya una escalada a niveles críticos, ¿no? Hay que entender también que hay una interdependencia entre la mina y las comunidades. No existe el conflicto social solo surgido por la mina o solo surgido por la comunidad. Hay que tener la capacidad de entender que ambos sectores, al estar en esta interdependencia, buscan beneficios y buscan reconocimiento de sus derechos. La mina quiere que el mineral siga produciéndose, que no haya ninguna paralización, y los actores sociales lo que quieren es una, de cierta forma, retribución. De ahí vamos a ver las características si son socioambientales o si son laborales o si son para formar parte de la cadena de valor, ¿no? Y que tienen, y lo que hace interdependiente a ello es algo real, que es que el grupo de actores sociales pueden bloquear la producción de la mina y por lo tanto paralizar todo el proceso. Entonces, eso es lo que hay que siempre tener en cuenta y visualizar esta interdependencia, ¿no? Y eso es lo que acabo de mencionar, o sea, cuando se ven afectados y cuando hay esta acción, es lo que marca su interdependencia, ¿no? Si la mina ya no puede trasladar el mineral, ya no puede sacarlo, ha sido bloqueada las carreteras o ha sido tomado el establecimiento, entonces ya se visibiliza que hay, o sea, que tiene que llegar a negociar, que tiene que ver una manera en cómo esto se resuelve, ¿no? A veces se subestima la capacidad de poder de la organización social y la capacidad de bloqueo que puede tener los actores sociales, y eso no hay que subestimarlo, aunque y la rapidez con que se pueda dar. Cuando uno entra a trabajar, en especial en PCM o en los ministerios, puede estar conversando, sentarse a conversar, estar en una mesa de diálogo y la gente se puede parar y rápidamente se moviliza, jalan algunas rocas o piedras grandes y ya no se paralizan los camiones, ¿no? Y si se paralizan los camiones, también uno se queda en el lado donde no puede ya salir, pues porque las camionetas donde que nos trasladamos ya no pueden salir y estás prácticamente, entre comillas, secuestrado, ¿no? Ya inmovilizado, ¿no? Entonces hay que tener siempre responsabilidad con las acciones que se tomen en el terreno. Y mucho de estos conflictos, obvio que tienen una base real, pero también hay una percepción territorial, cultural, de cosmovisiones sobre los efectos o la afectación de los intereses, ¿no? Y eso hay que considerarlo, eh, porque al final son las percepciones, los discursos, los liderazgos, los que construyen, digamos, el factor social que se moviliza y que determina la conducta del conflicto, ¿no? Se apela a la historia, por ejemplo, en regiones como Puno, en regiones como Cajamarca, se habla sobre los líderes sociales hablan sobre la minería en general
y no hablan sobre los proyectos a veces en particular. Entonces, como hay toda una experiencia de 20, de 30 años en el cual la conducta de las mineras han sido, digamos, muy cuestionables, sobre el nuevo proyecto pesa toda esa historial, ¿no? Entonces, ahí ya se ve mayor percepción desfavorable a la hora de llegar a las negociaciones. En un caso, por ejemplo, en el de Chubut, eh, ellos dicen que las lagunas arriba están contaminadas, pero el proyecto que está en exploración, que no está todavía en explotación, no tiene ningún elemento para contaminar y está abajo. Entonces, ¿cómo ese nuevo proyecto puede contaminar las lagunas de arriba, ¿no? Si no hay, no está en explotación, ni tampoco lo líquido puede elevarse, ¿no? Siempre es en caída. Sin embargo, en esos mismos territorios, la experiencia de años anteriores de muchas minas que también han operado por ahí, bueno, no muchas, una mina que ha operado por ahí ha dejado todavía el impacto de algunos espacios contaminados, ¿no? Pasivos ambientales. Y entonces la gente y la población apela a eso que ha pasado para no permitir que avance el proyecto que está en exploración. Entonces eso es a nivel de percepción, por ejemplo, ¿no? Entonces uno que va ahí debe de considerar y entender y estudiar el terreno hacia dónde se moviliza, ¿no? Y ser muy discreto también en, en el comportamiento. Ahí hay una anécdota de un funcionario que le dijeron, te van a seguro a hacer firmar el acta en el cual comprometen a que no se lleve a cabo el proyecto y cuando vio pues 4.000, 5.000 personas, ni siquiera funcionario, un gestor social, apeló a decir que a él le habían dicho de que él no firme y en la acta está de que el señor tal dice que ha venido con la indicación de parte del jefe tal de que no va a firmar el acta, ¿no? Entonces, a veces, si no tenemos la capacidad, si no tenemos el expertise, si no tenemos la experiencia, nos vemos desbordado por el conflicto, ¿no? Arrinconado por el conflicto, porque hay un lenguaje, una retórica, a veces inflamada, en que te dicen, o sea, de aquí no vas a salir, ¿no? Entonces, hay que entender también que si bien habíamos conversado también la semana pasada, ser un gestor social en conflictos sociales, uno tiene que tener capacidades, imaginación, creatividad, pero también tiene que tener una pasión por resolver esto en territorios en el cual realmente eh, son muy lejos de las ciudades, en condiciones bastante carenciadas, ¿no? Y hay otro tipo de retribuciones, ¿no? El poder haber uno, llevar al máximo sus capacidades, sus conocimientos, también la retribución económica, también el contacto con la gente, una vez que se gana uno la confianza de la gente, aún en lo más álgido del conflicto siempre se mantiene ese respeto y esa amistad, ¿no? Eh, la escasez de recursos, o sea, siempre es un punto en el cual se va a llevar a cabo los conflictos sociales, ¿no? Hay una percepción de escasez, hay una insatisfacción y eso va a generar siempre un malestar en la gente, ¿no? A veces se vive
en comunidades en el cual no hay luz, no llega el internet, se carece de agua, de alcantarillado, lo único que tiene el Estado ahí es un colegio que inclusive solo tiene dos o tres profesores, no hay centro de salud. Entonces, ante esa realidad, nosotros estamos ahí gestionando de que se lleve a cabo un proceso de producción inmensa de miles de millones de inversión que tiene que salir porque conviene al país entero, a la economía nacional, pero justo en esas zonas hay cosas o compromisos que no se han llevado a cabo, ¿no? Y si bien hay la expectativa de que la gente o la expectativa de la gente de que pueda conectarse a las actividades de la mina y poder solucionar algunos problemas estructurales de la realidad local, también hay la, el elemento de lo socioambiental, ¿no? De que no es solamente el hecho de la redistribución económica o cómo uno se conecta a las actividades de la cadena productiva, sino que también hay daños ambientales que suceden porque siempre la minería va a generar impactos y lo que se requiere ahí es la responsabilidad para mitigarlos, pero en el transcurso de que estos impactos se dan, también la gente con una base cultural en el cual se defiende más la naturaleza, como tiene que ser, sobre la ganancia, se ve frenado, ¿no? Se ve frenado la posibilidad de resolver algunos conflictos, ¿no? eh, la interferencia, ¿no? La interferencia expresada en acciones concretas y estrategias que realiza el actor hacia otro para bloquear, impedir o inferir en los objetivos del otro, ¿no? Lo que les mencionabas, o sea, el actor como, la comunidad como actor social, sea comunidad, sea Frente de Defensa, sea inclusive en algunas oportunidades han sido los alcaldes mismos los que han tomado la iniciativa y el liderazgo de la protesta pueden interferir, ¿no? A la otra parte, pueden bloquear, pueden eh, dificultar la producción, ¿no? Y dentro de ellos hay también patrones, ¿no? O sea, ya son repetitivos, hay gente que es experta en llevar a cabo este tipo de protestas, ¿no? Entonces también uno tiene que ahí tener, ¿no? Las habilidades suficientes y las capacidades suficientes para poder ver quiénes son a la interna del proceso de conflicto, porque no todos están cohesionados, los actores más radicales o en todo caso más contenciosos. Los elementos que debemos tener en cuenta, ¿no? Elementos objetivos es el recurso tangible que está en disputa, qué cosa es lo que se está eh, disputando, ¿no? O sea, viendo, por ejemplo, a veces es el tema de que el acceso de mano de obra al trabajo, que se puedan alquilar las camionetas de la comunidad para que trabajen en la mina, o puede ser un tema socioambiental en el agua, en el suelo, ¿no? Ya, se tiene que ver también los comportamientos y las acciones de las partes, se tiene que ver el impacto y las consecuencias materiales de los conflictos y el cuestionamiento a la institucionalidad o a la normatividad, ¿no? Hay normatividades al respecto de algunos temas, pero no se toman en cuenta, por ejemplo, ¿no? Y hay elementos subjetivos como las percepciones de las partes, las emociones de las partes, ¿no? Que expresan su insatisfacción, la valoración o la importancia que le dan a el tema del recurso, ¿no? O sea, hay gente que definitivamente dice, no, o sea, no queremos que el tema de la extracción minera, ¿no? Entonces no lo ven importante porque más bien se ven alejados del Estado, que el Estado no ha hecho lo necesario para poder
buscar el desarrollo de estas comunidades, entonces no creen que el hecho de que haya una mina puede beneficiar al país porque no los beneficia a ellos. Hay que entender esto, de los conflictos sociales, y ya es teoría, que los actores tienen su propia visión. Si bien nosotros podemos decir y entender las causas, ¿no? Estructurales, históricas, la evolución, cómo se ha dado la minería en el país, tener una valoración que si bien es necesario esta actividad, también es necesario de que las comunidades se desarrollen y todo lo demás, pero aquí hay que escuchar a las partes, en este caso la comunidad y también a la mina, y ellos tienen otra visión, ¿no? O sea, puede solamente que los funcionarios de la mina solo estén algunos días en el terreno y lo que más le importa es cuánto se gana o a cuánto está el valor del oro, el cobre, los minerales en la bolsa de valores y no le interesa al costado y dicen todo lo demás afuera del tema del productivo minero le corresponde al Estado. Es una forma de ver el conflicto social. Y otro es el de las comunidades, como le menciono, o sea, hay una religiosidad en algún tipo de territorio en el cual no pueden ser vulnerados, ¿no? Entonces, posiciones así vamos a encontrar y necesitamos, pues, entenderlos, preguntar, tener eh, la capacidad de convertir esas posiciones a espacios de diálogo. Es importantísimo que quienes trabajen en territorios y a veces nos volvemos especialistas en temas de pueblos originarios en la Amazonía y carecemos de algún tipo de conocimiento en las comunidades del sur, ¿no? Hay conflictos sociales mineros también en la costa, ¿no? Entonces hay que buscar siempre estudiar, analizar la situación, la historia de esas comunidades, ¿no? O sea, preguntar y tener todo el bagaje de conocimientos suficientes para poder actuar de manera precisa, ¿no? Saber el tema de las políticas que se han implementado, ¿no? En los distritos alrededor, también el tema económico, los temas ambientales, ¿no? Hay que entender la situación territorial, identificar también el desarrollo del proceso, ¿no? De cómo ha ido avanzando el conflicto y también mapear a las partes, a los actores, ¿no? Eh, y eso nos va a permitir las metodologías adecuadas para actuar en la situación. ¿Qué se entiende por problema de conflicto social, ¿no? O sea, el problema del conflicto social es el hecho, o la situación, el conjunto de circunstancias que siempre existen, ¿no? O sea, más allá de el momento en el cual hay una escalada y puede llegar a una crisis, a la interna hay algo que se mantiene como permanente, ¿no? Hay algo que nunca se llevó a satisfacer. En el caso del corredor minero del sur, es el incumplimiento, por ejemplo, del mineroducto, ¿no? El mineroducto debía haber sacado el mineral desde Las Bambas hasta Hilo y eso no se llevó a cabo y por lo tanto, cuando se aprobó el estudio de impacto ambiental, nadie se perjudicaba, ¿no? O sea, no había contaminación ambiental, no había bulla, no había la muerte de algún tipo de ganado, o sea, el mineral salía por abajo, ¿no? Más bien lo que venían eran beneficios. Pero como no se realizó acá eso, como hubo una estrategia comercial en el cual Strata vende el proyecto a los chinos de Las Bambas, MMG Las Bambas, y ellos no llevan a cabo el mineroducto, entonces la salida del mineral, de la cantidad de mineral que sale diariamente con los voltequetes gigantescos, generan pues todo el impacto que las comunidades hoy reclaman, ¿no? Y se quejan. Entonces el problema del conflicto social es, hay que buscarlo, averiguarlo, saberlo, entenderlo
porque siempre se va a manifestar en cada conflicto que salga, ¿no? Aquí es lo que le mencionaba, ¿no? Es importante identificar y diferenciar el problema que está detrás del conflicto social, ¿no? A pesar de los numerosos intentos de solución, quizás se puede decirle a la comunidad que la comunidad forme parte alquilando camionetas a la mina, ¿no? Seguramente se trasladará alguna gente que está al costado de la carretera hacia esos lados, pero el problema permanece porque tarde o temprano, en cada uno de los conflictos que surjan, van a decir el mineroducto no se hizo. Y cuando se llega a la escalada de un conflicto, esto lo vamos a tocar más adelante, ya la gente lo que quiere es destruir, ¿no? O sea, al otro, ¿no? La comunidad intenta hacer un acto de violencia impidiendo la producción y quienes están dirigiendo la mina hacen todo usan cualquier recurso para el desbloqueo, aún a costa de la afectación a los derechos humanos, ¿no? ¿Cuáles son los factores que contribuyen al origen de los conflictos sociales? Eh, el contexto económico, legal, político, social, internacional. Eso es lo estructural, ¿no? Aquí, colegas, ustedes vienen de las ciencias sociales, así que entenderán más o menos todo lo que eso conlleva, ¿no? También hay un tema institucional, ¿no? Que las instituciones no funcionan, ¿no? Digamos, ha habido una afectación, las comunidades han llamado al gobierno regional, han llamado a la municipalidad, se han tomado fotos de la afectación, pero eso quedó en una denuncia y hasta que salga una resolución de la OEFA se demoran varios meses, a veces años, y la gente convive con la afectación. Entonces, lo institucional, que debe ser la respuesta inmediata para cualquier tipo de acción que perjudique a a la comunidad, no funciona. Entonces, es una de las causas que también están presentes, ¿no? De los factores que contribuyen al origen de los conflictos sociales. El de los intereses prioritarios y secundarios también, ¿no? O sea, va a llegar la mina, va a haber tanto de inversión y al final todos los trabajadores son de otros lugares y la gente que esperaba con la mina poder tener algún tipo de estabilidad económica se ve, digamos, inclusive hasta traicionada. A veces los discursos se hablan de la traición, ¿no? Entonces, igual es la información, ¿no? Que se manejan las partes. A veces hay información en la cual se altera muchas de de los datos, ¿no? Todos sabemos que tanto las Bambas, tanto Yanacocha, tanto, eh, digamos, hay minas gigantescas en el Perú y hay minas pequeñas. Entonces, cuando uno va a Carabelí o va a otras comunidades donde hay mineras más pequeñas, o sea, se piensa por una mala información de que a esas minas se les puede hacer, digamos, convenios o algún tipo de compensación millonaria, ¿no? Cuando no es lo mismo, ¿no? Entonces, ahí la información y entonces la gente se protesta, se moviliza porque alguien les dice que se puede conseguir 50 millones para la comunidad y la mina, o sea, mm, no llega a tener esa capacidad de ganancia como para poder, poder dar esa contribución, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí la información es la inadecuada, ¿no? No todos los procesos, las minas, por el mineral que trabajan, por el mineral que se exporta, tienen las mismas ganancias, ¿no? Y sin embargo, hay más de 50 proyectos grandes mineros, ¿no? ¿Cuáles son los factores que contribuyen al origen? Bueno, seguíamos, ¿no? En la misma línea, la comunicación.
Les habíamos mencionado la clase pasada que a veces los relacionistas comunitarios, y eso seguramente ya lo vamos a ver en las otras dos clases, los que nos toca hacer a nosotros si es que estamos trabajando en la mina, a veces pues las minas contratan a un ex militar, a un ex policía, a un ingeniero como relacionista comunitario que al final lo único que quiere es llenar los pasos suficientes para poder cumplir la normatividad que le pide el Estado, pero no tiene una comunicación constante ni se toma este tiempo de estar llevando sus cursos de conflictos sociales, ni nada por el estilo de las ciencias sociales para poder tener a la población comunicada, ¿no? Entonces, un problema de comunicación que se ve es ese, ¿no? El tema de y eso produce el tema de las relaciones, ¿no? O sea, no hay esa percepción de ver qué es lo que quiere la gente, porque están con esa actitud hacia la inversión, ¿no? O sea, no se toman el tiempo de hacer una sensibilización en todo caso, ¿no? Mucho menos de entender los aspectos culturales y las cosmovisiones. Entonces, toda esta parte que le corresponde a que en las operaciones mineras, la área de relaciones comunitarias sea la que funcione, ¿no? Así como seguramente hay un experto de operación minera y logra sacar el mineral, ¿no? O sea, de la manera más adecuada. Y también hay seguramente expertos en el transporte, y hay expertos en finanzas, y hay expertos legales que trabajan en la mina. La mina debe tener su área de gestión social que le resuelva los conflictos sociales, que le resuelva la relación con las comunidades, que garantice la confianza de las comunidades con la mina, ¿no? Este, y eso es lo que convoca a cursos como y es un papel y un rol de las universidades que deben brindar expertos en relaciones comunitarias para que estos puedan trabajar en una de las actividades que proporcionan el 10% del PBI a nivel nacional, ¿no? Dimensiones de conflicto social. La interacción de las partes o actores en el conflicto social, ¿no? Este es el primer nivel en el cual se negocia, se enfrentan, o sea, se relacionan los actores sociales, ¿no? La interacción. Ahí podemos conectar las primeras previas para las mesas de diálogo, ¿no? Que eso ya lo habíamos visto también en la clase anterior, ¿no? este, el gestor social, ustedes trabajando en esa área, van a tener que convocarlos, van a tener que entender qué es lo que están pidiendo, ¿no? Y establecer un listado de cosas que se pueden negociar. Otra de las dimensiones ya es la relación, que es ya cuando se va a ver la pugna, ¿no? La disputa. Entonces también ahí hay que estar, hay que ver, hay que interactuar para tratar de resolver el problema antes de que se llegue a una escalada, ¿no? Antes que se llegue a una escalada. Eh, Otra dimensión son los factores estructurales, donde también está involucrado el tema de las cosas que influyen, ¿no? Como factores económicos, sociales, políticos. A veces, por ejemplo, y eso es real, que quien lidera la protesta social mañana quiere ser candidato a alcalde y por lo tanto se radicaliza en la protesta social y no quiere que se lleguen a acuerdos, ¿no? Por ejemplo, es un clásico y tradicional. ¿No? Todo el mundo tiene derecho a una participación política y electoral, por supuesto, ¿no? Ustedes van a tener que manejar eso. O sea, no se puede agarrar y es una excusa de decir, no, porque ellos tienen intereses políticos, hay que agarrar y hacer una estrategia de control del territorio a partir del Ministerio del Interior, ¿no? O sea, no. O sea, entender que habiendo intereses políticos hay que ganarnos a la mayoría de la gente para que voten a favor de las propuestas que quieren el diálogo, que quieren
el consenso, que buscan acuerdos, sino de las posiciones más distantes. Esto es lo que mencionábamos, ¿no? Dentro del conflicto social hay distintos intereses y por lo tanto distintos discursos, ¿no? El discurso socioambiental, el discurso, y eso, se van a poner en evidencia en cada una de las reuniones. Ya, por ejemplo, ¿no? Cuando se identifican los discursos, hay un discurso en el cual se mencionaba, la gente se siente traicionada, ¿no? Ese es, un discurso como con la metáfora de los enamorados, ¿no? De que parece que han sido engañados por los halagos, por las atenciones de la etapa inicial y que después ya han perdido la confianza, ¿no? Entonces ahí hay que reparar esta relación. En otro tipo de discurso ya es el costo colateral, ¿no? El costo colateral, que se analiza a partir de un balance sobre los resultados positivos y negativos, si hay un costo, ¿no? Un cálculo en el cual si se beneficia o no se beneficia con la actividad minera. Sí. En los conflictos sociales también hay una clasificación. Habíamos visto un tipo de clasificación la semana pasada, pero este es un poco más sencillo, por tipologías y por niveles, que es un conflicto a nivel local, regional, nacional o internacional. El otro es por el espacio, si es público o privado, ¿no? Es en el ámbito privado, en el ámbito judicial, administrativo, legislativo o mediático. O sea, ahí también se va a desarrollar el conflicto. Por el tipo de acceso, según los accesos a los recursos en disputa, ¿no? Puede ser institucional, poblaciones, gobiernos o los grupos de interés. Por la etapa, en qué etapa está el conflicto, está latente, es decir, oculto, está emergente, es que está subiendo, la crisis donde ya hay etapas de violencia, el estancamiento donde nadie quiere conversar y el desencalamiento donde ya se comienzan a hacer los procesos de diálogo para ver cómo se llega a un acuerdo, ¿no? Y por la materia, ¿no? Algunos están en una materia ambiental, otros es un tema de el uso de la tierra, otro es políticas públicas, por ejemplo, ¿no? El otro es en la costa, es urbano. Entonces, los conflictos sociales se clasifican en este cuadro de esa manera, ¿no? Que es algo que ya habíamos tocado, que también está en los lineamientos de la semana pasada. Ustedes sabrán pues que en los medios se ponen los nombres a los conflictos, ¿no? Entonces, eso es importante para más o menos saber de qué cosa es lo que se está hablando, ¿no? Un conflicto social puede llamarse a partir de los actores, ¿no? O puede a partir de la etapa de crisis, ¿no? Se ha hablado del digamos, baguazo, ¿no? Entonces es un conflicto social que no es minero, pero se le puso el nombre a partir de la intensidad, ¿no? No era solamente bagua, sino era el conflicto del baguazo, o sea, algo ahí sucedió tan fuerte que a partir de ahí, el conflicto se llamó así, ¿no? Cuando es de las partes, hay un actor, ¿no? Alguien que, o los grupos de actores que ponen el conflicto, ¿no? Sobre el ámbito local, sobre el tema de desarrollo, cuando, por ejemplo, hay una característica de la localidad y sobre la característica de la localidad se menciona, ¿no? Los conflictos de Espinar, por ejemplo, todos sabemos que en Espinar hay, o el corredor minero del sur, ¿no? O sea, el ámbito local es el que determina los conflictos. Igual es parecido a esto de los espacios donde se expresa, se conduce el conflicto, o por la materia de objeto del conflicto, ¿no? Si es un conflicto petrolero, un conflicto socioambiental, un conflicto minero, un conflicto sobre cobre, podríamos llamarlo.
que hay que recordar en esta parte, que detrás de todo conflicto social hay un problema no resuelto, ¿no? Que los conflictos sociales son complejos, tienen una multiplicidad de actores que deben ser identificados correctamente y que los actores tienen su propia concepción del conflicto y entendiendo ello, el analista debe nombrar el conflicto objetivamente sin estereotipar, ni minimizar, ni confundir la naturaleza del conflicto social. ¿Quiénes constituyen las partes o los actores de los conflictos sociales? Primero el actor primario A, el actor primario B, que es la mina y la comunidad, actores secundarios, que pueden ser los distritos o las municipalidades, que pueden ser asesores, ¿no? Los observadores, que también están como las ONGs, los medios de comunicación, los responsables estatales que están ahí, los gestores sociales, ustedes cuando trabajen en los conflictos sociales, eh, otro tipo de entidades, o sea, quienes se acercan a los conflictos sociales se van a acercar, como ya habíamos mencionado, uno por ministerio. Generalmente en cada conflicto social llega alguien de PCM, alguien del Ministerio de Energía y Minas, alguien de Vivienda, alguien de OEFA, alguien de SENACE, y así sucesivamente, ¿no? Entonces el Estado se ve representado en el Ministerio de Cultura, se ve en el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Desarrollo Agrario, ¿no? Entonces se ve ahí al Estado actuando, a veces ni siquiera conjuntamente, ¿no? A veces, inclusive, de manera disfuncional, pero está ahí presente. Y observadores internacionales, ¿no? Que son desde los bancos, las ONGs internacionales, los organismos de derechos humanos, ¿no? Entran hasta a tallar. ¿Quiénes constituyen las partes o los actores sociales? Aquí están, ¿no? Los actores primarios, que son los inmediatamente involucrados. Los que también tienen, los secundarios son los que también tienen intereses. Los terceros son algunos individuos o instituciones que nos pueden ayudar en el manejo del conflicto social. Y los observadores, que su función social o institucional debe ser vigilar los procesos, ¿no? Responsables estatales que cumplen el mandato dentro de sus competencias. ¿Cómo identificar a las partes o actores del conflicto social? Eso se hace a partir de un mapeo de actores o partes, ¿no? Ya ustedes tienen ahí en el documento anterior la guía en el cual hay que llenarla, ¿no? Y ahí hay que llenar esto, ¿no? Las relaciones que existen entre ellos, quién es el líder del grupo, quién es el que vocero, quién es el asesor legal de parte de las comunidades y igualito, ¿no? Quién es el alcalde, quién es el que tiene el área de desarrollo social en el cual ven los conflictos, si es del gobierno regional igual, entonces, y quiénes son los relacionistas comunitarios de la empresa. Ahí también hay que marcar cuál es su posición, cuál es su interés, cuáles son sus estrategias. Igual sobre sus cosmovisiones, y que su cosmovisión apela a que la mina es algo que vulnera, ¿no? Sus valores y lo sacro de sus territorios. Y también las necesidades, ¿no? O sea, las necesidades básicas que son universales, que también la gente piden, ¿no? Por ejemplo, hay comunidades que ya pues tienen una pequeña posta, tienen un pequeño colegio, han logrado algunos beneficios, pero sobre otros, sobre el tema de la electrificación o el internet, realmente carecen casi a su totalidad. Entonces, esa es la necesidad básica por la cual se puede llegar a un consenso, ¿no? Se puede llegar a un consenso, hay que entender bien eso para que después, la mina pueda decir, mira, nosotros podemos financiar tal proyecto y el Estado agarra y diga, ya, ese es el mecanismo para ese proyecto es a partir de la municipalidad, y esto no solamente lo va a ver la municipalidad, sino que va a tener un asesoramiento ministerial para que esto, en lugar de demorarse 5 años, se demore año y medio, ¿no? Y pueda cumplirse con las necesidades que quiere la población.
¿Cómo se identifican las partes? Se identifican analizando a cada una de las partes, ¿no? Su procedencia, ¿no? Conocer cómo se identifica cada parte o cada actor con el conflicto social. Hay, es decir, quiénes están en la posición A, quiénes están en la posición B, y buscar quiénes son los que pueden hacer los puentes. Hay gente, por ejemplo, en la comunidad que no tiene cargo, que no tiene en este momento dirigente, pero que ha sido anteriormente dirigente, que tiene un tipo de reconocimiento social y que puede ayudarnos de puente para que no se llegue a una escalada, ¿no? Para que se estabilice las relaciones entre la mina y las comunidades. Ahora, eh, algo que aquí hay que poner en claro es que este curso, ¿ya? Y la intención de la gestión social en conflictos sociales es que se resuelva para que la mina siga operando, ¿no? Si no, estaríamos en otro tipo de curso, ¿no? O sea, se resuelve para que si hubiera asesoramiento de la comunidad, pues, el curso sería de esas características, estuviéramos dictando otras cosas, ¿no? Pero aquí lo que se está dictando es un curso en el cual hacemos gestión social y después segura, en los próximos dos temas vamos a hablar sobre las relaciones comunitarias para que la minería sea responsable con las comunidades y se puedan evitar los conflictos sociales y se pueda llevar a cabo la actividad minera, ¿no? Entonces, por eso es más o menos que se enfoca hacia ello. Eh, lo digo esto porque a veces salen preguntas a la hora, bueno, en otros cursos parecidos, de la historia del incumplimiento de las minas en el Perú, de todos sus compromisos, ¿no? O sea, entonces no debe haber minas, ¿no? ¿Cómo hacemos para que cumplan, para que no haya minería, ¿no? O sea, sí ha habido a veces quienes participan en los cursos y proponen ese tipo de inducción hacia esos temas, ¿no? ¿Qué aspectos importantes debemos tener en cuenta al hacer el mapeo de actores, ¿no? Entonces, aunque las partes y los actores primarios puedan aparecer como grupos o actores cohesionados internamente, esto es lo que decía, a la interna hay variedad de posiciones e intereses, ¿no? Entonces hay que estar bien atentos a ver quiénes son los que tienen las diferencias de posiciones, porque a la interna también hay competencias, hay dirigentes que no se quedaron a gusto porque no llegaron a ser dirigentes, ¿no? O sea, no llegaron a ser el presidente de la comunidad, entonces mantienen posiciones entre ellos dispares que se pueden aprovechar para poder llegar a consensos. Alrededor de estas partes o actores en el conflicto, hay otros actores sociales e instituciones que cumplen el rol de observadores, ¿no? Responsables estatales u organismos internacionales que según el desarrollo del conflicto social pueden involucrarse y ser llamados, ¿no? La iglesia, por ejemplo, ¿no? La iglesia participa de las acciones, ¿no? Y también hay que saber cómo y cuándo incluir, ¿no? A los actores que no están, que no son los actores primarios del proceso. A veces uno se adelanta y al final, pues, los actores primarios se van de la negociación porque dicen, no, o sea, están negociando con otros que no tienen nada que ver con el conflicto. ¿Qué implica un análisis sistémico de las partes? Es que de antemano uno sepa, haga un examen de las demandas, descubra el problema central, ¿no? Lo que ya todo hemos tratado, o sea, hemos tratado de manera, digamos, analítica, ¿no? Partes por partes, pero se tiene que ver todo también de una manera sistemática, ¿no? Es bueno, la sistematización de esto. Todavía en el país no hay muchos libros sobre los conflictos sociales. Es parte de el desarrollo profesional, como ustedes saben, es
la investigación y la sistematización, o sea, todo lo que ustedes trabajen en el campo debe producir un informe, ese informe se da al ministerio y por eso a ustedes le pagan. Y todo eso ya, que si bien es del ministerio a donde trabajen, o que si es del gobierno regional a donde trabajen, ya les dio a ustedes un capital cultural importante que debería también ser trasladado, en cursos, en libros, en asesoramientos, ¿no? Eh, Eso es importante porque la información, y de cierta forma existe, por eso es que creo que les decía, hay una puerta giratoria, ¿no? Hay una puerta giratoria en gente que ha trabajado en el Estado y que después trabaja en la mina, ¿no? Y eso no es malo, ¿no? Porque si bien conoces cómo funciona el Estado, también conoces a los actores, y sabes que ya no tienes que, como en otros casos que hemos mencionado, que sea un policía o un militar el que esté haciendo las relaciones sociales o las relaciones comunitarias, sino ya uno entiende, ¿no? O sea, qué hacer, qué no hacer, cómo reconocer, ¿no? O sea, tienes las capacidades para poder hacer una buena gestión de relaciones comunitarias. Es eh, muy común, ¿no? Muy común que gestores sociales terminen después trabajando para las minas, ¿no? Ahora, económicamente en ambos lados es rentable y casi es lo mismo, ¿no? Y que tampoco es que es un gran salto, ¿no? En todo caso, es más específico trabajar en una mina porque cuando uno está en gestión social de algún ministerio tiene que ver más casos, es más complicado, tienes menos recursos, profesionalmente uno tiene que desarrollar más sus capacidades, su inteligencia, su creatividad para resolver y tienes la responsabilidad de resolver porque eres el Estado que tiene que darle solución, ¿no? Representas al Estado, a veces eres el único representante del Estado en los conflictos sociales, y hay que resolver las cosas, pues, ¿no? Esa es la actitud moral de un profesional. Y en las minas, no todos los días son conflictos sociales, entonces estás haciendo actividad específica con una comunidad y eventualmente sale un conflicto social, ¿no? Este, ¿Qué son las posiciones? Las posiciones se expresan a través de la exigencia inmediata, ¿no? Como les digo, en una operación minera que va a estar 35 años, van a surgir distintos conflictos sociales, ¿no? Algunos conflictos sociales mal manejados terminan en escalada de violencia y otros conflictos sociales terminan en compromisos y acuerdos que pueden llevarse a cabo, ¿no? Y que eh, pueden ir de a pocos beneficiando de manera directa a la población, ¿no? Los intereses, ¿no? Son las razones que están detrás de las posiciones, muchas veces son explícitas, otras veces no. Cada parte establece su posición según sus intereses particulares. Eh, Siempre hay que llevar a cabo la discusión hacia intereses y intereses concretos. Creo que yo les mencioné la semana pasada que ya estábamos a punto de cerrar una negociación con una comunidad y vino alguien extranjero, de una ONG y le habló al oído, al dirigente y le dijo, este, son 50 años que nos vienen explotando con el petróleo y todo lo demás y ¡pum! Se pararon los dirigentes y se fueron, ¿no? O sea, están negociando muy poco, digo. Entonces, es otra lógica, ¿no? Ellos son asesores de las comunidades, viven de que la comunidad esté en permanente conflicto y supuestamente con sus necesidades, para que sean visibilizados, pero nosotros lo que tenemos que llevar a cabo es a concreto. Si mañana, digamos, ¿no? Una comunidad que no tiene luz, pero tiene una bomba, un motor que le provee la luz y se cayó o se malogró, o sea,
rápidamente agarramos y le decimos a la mina que por favor, o sea, con sus relaciones comunitarios, se haga un costeo, se lleve esa parte, si puede reparar o tratar de comprar otra, ¿no? O sea, no ahí se va a poner en discusión los 50 años de explotación minera, ¿no? Entonces, igual, ¿no? A veces, y hay un sinfín de casos, ¿no? Un sinfín de casos, ¿no? O sea, colegios que no tienen baños, o sea, están en mal estado que pueden ser arreglados, ¿no? El acceso a la conectividad del Internet, o sea, se van a ir dando casos, o sea, en el transcurso de los 30 años de distintas cosas, pero hay que, o sea, no se puede llegar a esa escalada donde se comienza discusión la relación de por qué existe minería en esa zona, ¿no? Por eso es que en la semana pasada en una de las guías se decía quiénes son los que pueden hablar, cuánto es el tiempo que se puede hablar, qué pasa si alguien habla de otros temas, hay que orientarlo, ¿no? O sea, la presión mismo de los facilitadores para que todo se conduzca hacia resultados y acuerdos y objetivos. Reconociendo siempre los valores y las cosmovisiones, ¿no? O sea, tampoco es que se impongan cosas, o sea, hay que tener y aprender el manejo para que las cosas no sean impuestas, sino que hay que manejar el tema cultural y las creencias detrás de las posiciones que hay, ¿no? Esto es todo un marco mental que da sentido a lo que las partes y los actores quieren. Y estamos hablando en este momento sobre las comunidades, pero también es sobre los gerentes a veces y los relacionistas comunitarios, ¿no? O sea, hay relacionistas comunitarios que ya les he dicho que, o sea, comienzan con el Facebook, en los medios de comunicación, a atacar a los dirigentes, ¿no? O crean asociaciones distintas. Ya no se ve tanto eso, pero ha habido mucha experiencia, ¿no? O sea, logran paralelizar a la comunidad. Si la comunidad de 150 se jalan 76 y dicen ya estos 76 aprobaron que el proyecto pase, ¿no? Y esa no es la forma porque están haciendo el proyecto de manera bastante, digamos, vulnerativa de los derechos de toda la comunidad, ¿no? La gente después va a hacer cualquier acción para paralizar ese proyecto, ¿no? O sea, por más que se firmen acuerdos, por más que se apruebe el proyecto de eh, impacto ambiental, ¿no? O sea, eh, cuando he conversado con relacionistas comunitarios y jefes de operaciones mineras, te dicen, o sea, no me importa que Jaime Altaos o que tal periodista salga en la televisión y diga sí a la mina, ¿no? Lo que me importa es cuál es el gestor social que tiene el Estado para que ahí, cuando hay 200 o 300 o 400 personas en, en la plaza, con su equipo de relaciones comunitarias, no se genere una violencia, ¿no? Y ahí entonces parte de la responsabilidad de la mina de tener a los capos y a la gente capacitada de sus relaciones comunitarias no haciendo este tipo a veces hasta de fechorías, ¿no? De estar atacándolos en los medios, porque también hay medios que al final les es fácil comprometerse con las minas, ¿no? Igual ataques por redes sociales, ¿no? O buscar cuestiones personales de algunos de los dirigentes, ¿no? Para tratar de que pierda piso con su población, ¿no? O sea, estamos hablando de un país con diversidad de problemas estructurales en cada una de las zonas que a veces se dan a notar en este tipo de negociación. Una vez he visto que a un dirigente social que, pues, o sea, puede ser muy reprochable el hecho de que tenga varios compromisos y compromisos o hijos en otro lado. Y lo primero que hace el relacionista comunitario de la mina no es discutir, o sea, si la necesidad de la comunidad, sino atacarlo diciendo de que por un tema moral. Entonces, ¿para qué? Para que pierda legitimidad ante la población y al otro que entre como dirigente, ya también asustarlo, ¿no? O sea, hay maniobras a veces un poco ocultas en las cuales un gestor que está en el Estado no puede caer, ¿no?
Necesidades. Las necesidades, pues como las necesidades son universales, ¿no? Son universales y eso hay que tratar de que estas sean resueltas, ¿no? Que sean satisfechas, ¿no? De todas maneras, algunas necesidades se marcan en el tema más subjetivo, como la identidad, pero hay cuestiones de seguridad, de sobrevivencia, que son más reales, que al final el tema es trabajo, ¿no? En el tema, por ejemplo, también hay necesidades religiosas, como el sentido sagrado de algunas de las partes de los territorios que hay que también entender, ¿no? ¿Cuál es la clave en el manejo de los conflictos? Ir más allá de las posiciones, ir a las cuestiones de fondo, ¿no? Entonces, ir solucionando los temas y los trasfondos que hay en cada uno de los conflictos que se aparecen. Si bien hay intereses particulares, como hemos mencionado, también hay intereses comunes, ¿no? Y si el interés común y nosotros logramos hacer un tipo de mapeo, es, por ejemplo, el tema de salud, se pueden ir resolviendo, ¿no? O sea, hay gente que va a decir, yo quiero el hospital, ya, pero el hospital no es igual a sinónimo de atención de salud, ¿no? Entonces, potenciar una posta que tenga telecomunicación para que el médico que está en la provincia, en la ciudad, por ejemplo, en el caso de Cusco, el médico que está en Cusco pueda con un tipo de tecnología atender a a las personas que están en la comunidad cercanas a Espinar, o sea, se puede realizar. ¿Por qué? Porque ese servicio de salud lo que se requiere y no necesariamente el hospital gigantesco, ¿no? Que a veces ni siquiera cubre el personal que requiere al interior, ¿no? Entonces, ahí hay que tener bastante capacidad para entender los intereses, que deben ser intereses colectivos, y estar atento a lo que dice la población, ¿no? Por ejemplo, esto de la salud lo aprendí en la práctica, ¿no? O sea, si quieres salud, o sea, ¿para qué vas a hacer? Te vas a demorar 10 años en hacer un hospital y la gente no va a recibir el tema de salud, ¿no? Inclusive no hay médicos suficientes en el país para que se vaya todo un conjunto de médicos a atender en ese hospital, ¿no? Entonces, complicada es la situación. Por favor. El análisis sistémico de las partes, el actor, su rol, sus posiciones, sus intereses, su cosmovisión, sus necesidades, sus estrategias y sus observaciones. Matrices así son elementales, no solamente para, eh, para actuar, sino como le digo, también se sistematiza, se deja al ministerio con, esos son los informes que uno hace para que uno le paguen todos los meses. Y para, si uno sale de un caso y se va hacia otro caso, como le digo, hay movilidad, o sea, uno está viendo, digamos, los conflictos de Ayacucho y se va hacia los conflictos de la selva, ¿no? Los conflictos amazónicos, o estás en Energímina y después pasas al sector de vivienda para los saneamientos de los mismos conflictos, o sea, esto es lo que queda para la persona que llega, siga y continúe, ¿no? Es una política estatal, nacional, ¿no? Y que hay que manejar, que debería ser enseñado en el pregrado, ¿no? Para recordar, hay una multiplicidad de actores que participan en los conflictos sociales, todas tienen intereses, estos expectativas, preocupaciones, juicios de valor, y hay que reconocer, validar e integrar todo esto, ¿no? ¿Qué se entiende por el proceso de un conflicto social? El proceso de conflicto social hemos hablado ya de los elementos, de las dimensiones, de los problemas, ¿no? De los actores. El proceso es que es un proceso que es un fenómeno social, o sea, es algo que no existe de por sí, sino que al ingresar la mina se genera este proceso, es algo que llega y que es dinámico, está en movimiento, que evoluciona, se desarrolla, ¿no? Hay factores que determinan si se acelera o no se acelera, o sea, es entender el conflicto social de manera
sistémica, ¿no? Y que va a estar durante los 30, 40, 50 años que la mina haga la explotación, ¿no? Inclusive cerrando la mina va a haber todavía conflicto social, ¿no? Si se cerró bien, si no se cerró bien, ¿no? O sea, cada cierre de mina tiene su plan de cierre de mina donde tiene que dejar la área, el territorio, el terreno, la zona, tal como la encontró, ¿no? Hay minas que empezaron en el 90 que ya están llegando a su etapa de cierre. ¿Cuáles son las etapas de conflicto social? El surgimiento, esto también lo vimos la semana pasada. El surgimiento, el estancamiento, es cuando ya ahí no se está llegando a negociación. La crisis, la espiral con otros procesos, es decir, ya no solamente es la mina, sino ya se está atacando, ya se está previendo el tema de otras cosas más y el desescalamiento, ¿no? Cuando ya comienza a caer, donde ya necesitamos ahí otra vez llegar a una mesa para podernos sentar a conversar. El surgimiento, en la medida que el conflicto social escala, la confianza, la comunicación y la interacción disminuye entre las partes o actores, ¿no? Es decir, se producen cambios en la naturaleza del conflicto social. Sabemos que hay causas inmediatas de contextos y estructurales que pueden provocar la confrontación de las partes y los actores. El destacamiento, hay diversos elementos o puntos de quiebre internos o externos al proceso, es decir, se estaba en negociación, ¿ya? Y que pueden crear este estancamiento, pero también pueden ayudar a impulsar un conflicto fuera del estancamiento, ¿no? Por ejemplo, el cambio de líder radical de las posiciones, ¿no? O sea, sí, ¿no? A veces se cambia dirigente y este cambio de dirigente puede o radicalizar el proceso de conflicto o a la vez más bien comenzar un mejor proceso de diálogo y de soluciones. La etapa de crisis, ¿no? El conflicto social puede llegar fácilmente a una situación de crisis. Esto tienen que entenderlo. O sea, la crisis puede llegar en horas, de la noche a la mañana, en cualquier momento. O sea, es algo intempestivo, ¿no? O sea, los volquetes atropellaron a las vacas de determinado comunero, no se da solución en 24 horas, algo que puede ser sencillo, los comuneros salen a protestar en su conjunto, alguien reacciona mal, ante esa reacción hay una primera piedra, se bloquea y estamos ante una escalada que era muy fácil de manejar. Hay que reconocer que muchas veces los conflictos sociales se vuelven públicos y visibles. Sí, y eso, o sea, cuando a veces se llega a los medios, hay gente que ya por un conflicto social comienza a atacar a las comunidades, a las posiciones políticas. O sea, hay gente que se beneficia de estos conflictos sociales y que más bien genera más crisis, ¿no? Más crisis. La espiral con otros procesos, ¿no? Muchos conflictos sociales existen, en muchos conflictos sociales existe el riesgo de que un mal manejo del proceso, por ejemplo, querer contener el conflicto social con una solución de perspectiva cortoplacista, desencadene o multiplique el conflicto social con otros espacios. Esta complejización del conflicto social es una etapa más extrema que puede causar situaciones sociales difíciles y caóticas. El, desen- el desescalamiento, ¿no? Se conoce así a la etapa de mitigación y solución del conflicto social. Se caracteriza por la prosperidad del diálogo orientado hacia una solución armónica y pacífica. Tengamos en cuenta que a pesar de ser una etapa de apaciguamiento, es todavía un momento delicado, ya que el problema puede resurgir mientras las bases de la reconciliación no estén bien establecidas. ¿Qué cambios se identifican en las etapas del conflicto social, ¿no? Los cambios materiales es a partir del tipo y la frecuencia de las acciones que toma un grupo contra el otro.
O sea, ya estamos conversando, entonces no hay que toma, ¿no? O sea, eso es físicamente comprobable. Los cambios sociales, ¿no? Es, por ejemplo, la comunicación. O sea, antes no querían ni hablar y ahora están hablando para resolver el problema, ¿no? Por más que la retórica sea un poco inflamada, pero se está discutiendo sobre cómo resolver algo, ¿no? Los cambios psicológicos, ¿no? Interpretaciones, proyecciones hacia otros, ¿no? Por ejemplo, el tema, cuando ya los comuneros comienzan a hablar del futuro, o sea, estamos viendo que hay un cambio psicológico, ¿no? O sea, sobre el futuro, o sea, digamos, hay que resolver esto porque en el futuro van a haber otros problemas. Entonces ya hay un giro ahí en el cual no se está yendo a un cierre de mina, a un discurso que se cierre la mina, que se bote la mina o que en la mina no vayan. ¿Qué maneras o perspectivas de la intervención en los conflictos sociales se conocen, ¿no? Eh, Hay que ver la gestión, la administración, la resolución, la transformación y la prevención de los conflictos sociales, ¿no? Pareciera que fueran temas administrativos, pero, o sea, son muy tangibles a la hora de actuar, ¿no? Gestionar un conflicto es tener todos los recursos para poder manejarlo, ¿no? La administración del conflicto es dar funcionabilidad a cada una de las partes para que se lleven a cabo los acuerdos, ¿no? La resolución es el resultado de que todos se hayan llegado a acuerdos y por lo tanto la transformación es que este, de un conflicto se haya pasado a una etapa de cooperación pacífica, ¿no? Y la prevención es prever que no vuelva a surgir otro conflicto, ¿no? Esto lo tenemos acá, ¿no? Conforman toda una estructura mediante el cual el Estado asegura su intervención, la gestión del conflicto social. Incluye procesos, gente capacitadas, normas, entorno físico, mecanismos de control, así como atributos menos visibles como las actitudes, creencias, valores. Todo lo que el gesto, o sea, por eso nos llamamos gestor social, ¿no? Porque de conflicto social, porque vamos a gestionar todas las relaciones, ¿no? Hemos dicho que en la clase también anterior, que nosotros tenemos que estar en conflicto aún en la etapa más complicada, ¿no? Acaba, digamos, de explotar el conflicto, hay piedras, bombas lacrimógenas, balas, víctimas, y se tiene que trasladar la víctima al hospital y ahí tiene que estar el gestor social para que sepa, pues, ¿no? O sea, no hay que correrse, no hay que agarrar y decir, no, ya, no me toca, ¿no? No hay alguien más tampoco, ¿no? O sea, somos el único ente del Estado que está ahí presente, ¿no? Si está el Estado es porque estamos ahí nosotros, ¿no? O sea, si nos vamos corriendo al hotel, ya no hay Estado. O sea, porque nos corresponde hacer eso, ¿no? No va a estar el alcalde, no va a estar otras personas. Ya. La mitigación del conflicto se enfoca en las manifestaciones del conflicto social, ¿no? En cómo buscar acuerdos a corto plazo de las partes, o sea, cada uno administrar, ¿no? A las partes para que cada una se vaya siendo responsable y coopere para que salga los resultados, ¿no? Se procura trabajar en corto plazo sobre manifestaciones de los conflictos sociales con el objetivo de iniciar procesos de tregua o cese de hostilidades, ¿no? A veces, ya cuando uno está en etapa de crisis, ya no se pueden plantear cosas a largo plazo, pues, ¿no? Y ahí hay que solucionar que el día a día, las horas, o sea, una tregua para que 5 horas no haya ningún tipo de hostilidad. Bueno, ya le hemos hablado, la resolución del conflicto es buscar llegar a acuerdos, ¿no? A mediano plazo, que pueden ser un primer paso para lograr confianza en las partes o en los actores. La transformación del conflicto es lo que buscamos con los acuerdos para que la problemática inmediata se ponga fin y podamos tener un plazo de paz donde se vayan ganando la confianza.
Y la etapa de prevención es que se enfoca en la posibilidad de prever la aparición de escalamientos de los conflictos, ¿no? Se puede trabajar de una intervención temprana en las instituciones con capacidad y competencia, la educación y la sensibilización a los funcionarios públicos, a los líderes, a los actores claves. Estas son las leyes eh, que dicen cuál es el rol que corresponde a las autoridades regionales y locales ante los conflictos sociales, ¿no? Estos PPT se los he dado en el WhatsApp, hay que revisarlos y hay que conocerlos también, ¿no? En especial la parte que habla sobre los conflictos sociales, que se encargan los gobiernos regionales de formular, articular y coordinar las políticas, los programas en el marco de las políticas nacionales, es decir, de los lineamientos que vimos la semana pasada. Nosotros tenemos que hacer las políticas si es que trabajamos para un gobierno regional. Coordinar con los gobiernos locales, que son los gobiernos más pequeños, y destinar los esfuerzos y recursos para la creación de unidades orgánicas. Por ejemplo, si les toca trabajar en Cajamarca, les toca trabajar en Cusco, es obvio que como hay presencia de minas y presencia permanente de conflictos durante años, o sea, hay unidades orgánicas que se encargan de esos temas. Así que a partir de las políticas nacionales se van haciendo políticas territoriales. Los gobiernos regionales perdón, locales ya ejecutan las acciones concretas, la identificación, el análisis, la gestión de los conflictos, ¿no? Para tratar de armonizar. Son los que están más directamente vinculados con los dirigentes sociales. ¿Y qué significa el enfoque de prevención de conflictos sociales para los gobiernos regionales y locales? Es el recojo anticipado de información, el análisis de la situación actual y de la dinámica del conflicto social, organizar la intervención o respuesta de manera coherente e integral y trabajar un proceso de solución a la situación del conflicto social. Bueno, hasta ahí es la clase de hoy. Ustedes pueden reforzar el tema con el documento de el módulo que también se ha entregado por el WhatsApp y como mencionó Gerardo, algunas preguntas que los pueden dejar por el WhatsApp lo podríamos desarrollar en la siguiente reunión el próximo jueves, los primeros minutos.